El golpe de Estado militar en Myanmar, que tuvo lugar el 2 de marzo de 1962, marcó un hito decisivo en la historia del país. Tras años de inestabilidad política y conflictos étnicos, el general Ne Win lideró un levantamiento que derrocó al gobierno democráticamente elegido de UNU. Este acontecimiento dio inicio a un régimen militar que se prolongaría durante varias décadas, transformando drásticamente el panorama económico, político y social de la nación. Bajo el liderazgo de Ne Win, el gobierno adoptó una política de socialismo burgués y nacionalizó sectores clave de la economía, como la banca, el comercio y la industria. Aunque estas medidas estaban destinadas a fomentar un desarrollo autárquico, resultaron en una economía estancada y en una fuerte disminución del nivel de vida de la población. La corrupción y la mala gestión de los recursos naturales contribuyeron a que Myanmar se convirtiera en uno de los países más empobrecidos del sudeste asiático. En el ámbito político, la represión de libertades civiles y políticas fue severa. El régimen militar no toleró la oposición y llevó a cabo numerosas violaciones de derechos humanos, lo que condujo a un clima de temor y represión. Durante las siguientes décadas, diversos movimientos prodemocráticos surgieron, pero fueron aplastados. La revuelta estudiantil de 1988 es un ejemplo destacado, que demandaba cambios democráticos y una nueva constitución. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue violenta y llevó a miles de muertos y detenidos. A pesar de este panorama sombrío, Myanmar comenzó a experimentar cambios significativos a partir de 2010. El régimen militar dio paso a reformas políticas bajo el liderazgo de Thein Sein, quien implementó una serie de medidas para abrir el país al mundo, liberar presos políticos y permitir un mayor espacio para la sociedad civil. En 2015, las elecciones generales resultaron en un triunfo abrumador para la Liga Nacional para la Democracia, encabezada por Aung San Suu Kyi. Este momento fue muy celebrado en la comunidad internacional y generó esperanzas de una transición hacia la democracia. Sin embargo, el avance político se vio empañado por tensiones étnicas y conflictos internos, especialmente en el estado de Rakhine, donde la situación de los rohingyas ha generado preocupación global. La violencia perpetuada contra esta minoría ha llevado a crisis humanitarias y un aumento de la condena internacional hacia el gobierno de Aung San Suu Kyi. Desde el golpe de Estado de 1962, Myanmar ha tenido un recorrido complicado. Económicamente, a pesar de las promesas de crecimiento, los problemas de infraestructura y la corrupción continúan limitando el desarrollo. La apertura económica en la última década permitió cierta inversión extranjera, pero el país todavía enfrenta importantes desafíos estructurales. Socialmente, los avances han sido desiguales. Mientras que algunas áreas urbanas han visto mejoras en educación y salud, muchas comunidades rurales siguen atrapadas en la pobreza. La desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos persisten como obstáculos significativos para el progreso. En resumen, el golpe de Estado militar de 1962 en Myanmar estableció las bases para un largo periodo de represión y estancamiento. Si bien los recientes desarrollos políticos y económicos ofrecen un rayo de esperanza, el país aún enfrenta profundos desafíos que deben ser abordados para garantizar un futuro próspero y democrático para todos sus ciudadanos. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.